Dios te bendiga en este precioso día. Reciban ustedes un cordial saludo de la Casa Oración Monte Carmelo, ubicada en el corregimiento El Carmelo, Candelaria Valle, Colombia, y de su hermana en Cristo, Carmen Lilia Vaca Guerrero. ¡Qué bendición! Esto es Descansando en Dios. Amado Dios y Padre Celestial, damos gracias a ti una vez más. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo de Dios por este día que nos regalas, por esta mañana, tarde, que tú nos permites, Señor, poder abrir nuestro corazón delante de ti y reconocer tu grandeza, tu poder, tu señorío, tu amor y tu bondad. Hoy te damos gracias a ti en esta hora y te pedimos, Señor Dios mío, que tomes el control de este tiempo, que tomes el control de nuestra vida, de nuestros pensamientos, de nuestros deseos, de nuestros anhelos, de nuestro corazón, Señor, que es engañoso y que es perverso. Hoy damos gracias a ti, Señor, en esta hora y te pedimos, Señor, que obres conforme a tu propósito en medio de cada vida. Obra conforme al propósito de tu vida en medio de nosotros, Dios. Obra conforme a tu palabra en cada corazón. Trae paz, trae libertad, trae temor, trae gracia en medio de nuestras vidas hacia ti, Señor Padre Santo, porque si tenemos gracia hacia ti, vamos a tener gracia ante los hombres. Hoy te damos gracias a ti en el nombre de Jesús. ¡Qué bendición! Esto es Descansando en Dios. Esto es Descansando en Dios. La palabra del Señor nos habla a través del libro del profeta Isaías capítulo 52, versículo del 1 en adelante, cuando dice la palabra del Señor: en la autoridad del Padre, del Hijo, con la sabiduría y discernimiento de su Santo Espíritu. Despierta, despierta, vístete de poder, oh Sión, viste tus ropas hermosas, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Sacúdete del polvo, levántate y siéntate, Jerusalén, suelta las ataduras de tu cuello, cautiva hija de Sión. Porque así dice Jehová: de balde fuisteis vendido, por tanto sin dinero seréis rescatados. Qué preciosa palabra. Porque así dice Jehová el Señor: mi pueblo descendió de Egipto en tiempo pasado para morar allá, y el asirio lo cautivó sin razón. Y ahora, ¿qué hago yo? ¿Qué hago? Aquí dice Jehová: ya que mi pueblo he llevado injustamente, y los que en él se enseñorean lo hacen aullar, dice Jehová, y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Qué preciosa palabra, como toda la que el Señor Dios Todopoderoso nos regala a nosotros a través de su devocional Descansando en Dios. Algo que Dios le habla al pueblo de Israel, le habla a la iglesia nuevo testamentaria que somos nosotros, es que necesitamos tener un despertamiento espiritual, porque muchas veces nosotros estamos dormidos espiritualmente. Sabes que el apóstol Pablo habla a través de una de las epístolas diciendo: mas tú, despiértate tú que duermes, y te alumbrará Cristo. Nos está hablando a nosotros de un despertamiento espiritual. Necesitamos despertarnos, necesitamos quitar el sueño, necesitamos quitar el retardo, el estupor, todo aquello que está impidiendo que tú y yo no veamos la gracia y el favor de Dios. Dios le habla a través del profeta Isaías al pueblo y le dice que cuando el Jehová traiga a Sión de regreso. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel había sido cautivo por los asirios. Pero es donde Dios se quiere glorificar. Muchas veces nosotros como seres humanos pasamos momentos difíciles, momentos en los cuales nos sentimos en cautiverio, nos sentimos presos espiritualmente, y es donde nosotros necesitamos el poder de Dios manifestarse en medio de nuestra vida. Necesitamos nosotros recordar las palabras que Dios le dio al pueblo de Israel cuando le dice: despiértate. Despiértate, ¿por qué? Porque Dios ha prometido traer una restitución. Dios ha prometido traer a nosotros un despertar. Dios ha prometido sacarnos a nosotros de la cautividad, sea física, sea espiritual, sea familiar, laboral. En medio del cautiverio en el cual nosotros estemos, la mano de Jehová se ha de glorificar. Hay un hermoso salmo que dice: cuando Jehová hiciere volver los cautivos de Sión, seremos como los que sueñan. Nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Qué precioso nosotros poder entender que en medio de los momentos difíciles
nuestra boca se va a llenar de risa. ¿De risa por qué? Porque vamos a ver la grandeza del Señor. Porque muchos de los que nos han querido tener esclavizados bajo un yugo directamente van a tener que reconocer quién es el que está con nosotros. ¿Quién es el Dios Todopoderoso? ¿Quién es el Santo de Israel? Y Dios le habla al pueblo de Israel directamente a través del profeta Isaías. Déjame decirte que 700 años antes de que apareciera la persona de Jesús como hombre aquí en la tierra, Isaías estaba hablando de la redención de la cual Dios quería libertar a su pueblo. Cómo Dios quería redimir a su pueblo. Y por eso Dios les manda una palabra de despertamiento. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos dormidos no vamos a entender lo que Dios quiere hablarnos. Pero cuando nosotros entramos ahí y conocemos esa verdad, se cumple la palabra del Señor de Juan 8:32, que conoceremos una verdad y esa verdad nos hará libre. Déjame decirte que todo estupor se va y vamos a sentir cómo la gracia y el favor de Dios se manifiesta en medio de nuestras vidas. Dios le habla al pueblo de Israel como en este tiempo nos está hablando a nosotros. Dios va a venir por una iglesia santa, limpia y sin arruga. ¿Qué cautividad hay en medio de nuestra vida? ¿Qué está impidiendo que la gracia y el favor de Dios se manifieste en nosotros? Es donde la palabra del Señor nos habla a nosotros y nos confronta. Dice Isaías 52, cuando el Señor reine en Sión. ¿Sabes qué es necesario nosotros entender que estamos llamados a tener ese gozo, ver el gozo de Dios en medio de nuestras vidas? Cuando el Señor toma el control, cuando el Señor toma el señorío, porque el señorío del Señor es epiterno, porque Jesús es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, porque Jesús directamente viene a traernos libertad. Déjame decirte que cuando nosotros abrimos nuestro corazón al Señor, la libertad del Señor se manifiesta, las cuerdas de amor caen sobre nosotros directamente. Dice que vamos a Él todos los que estamos cansados, cargados, y le entreguemos a Él nuestra carga, le entreguemos a Él nuestro yugo y cojamos la carga que Él nos da, una carga de amor, un yugo de paz, un yugo de misericordia. Y Dios quería obrar en medio del pueblo de Israel, pero se habían levantado oposiciones para llevar a su pueblo cautivo. ¿Qué opositores se están levantando hoy en día que quieren sacarte a ti, me quieren sacar a mí del propósito del Señor? Es donde nosotros necesitamos de entrar y despertarnos espiritualmente. Y me llama la atención que Dios le habla al pueblo de Israel, le dice: despierta, despierta, vístete de poder, oh Sión, vístete de ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa. Algo que Dios nos habla a nosotros es que Dios quiere que haya un despertamiento en medio de nuestra vida. Si el libro del profeta Isaías, capítulo 51, versículo 9, Dios empieza hablándole al pueblo diciéndole: despierta. Dice: despierta, despierta, vístete de poder, oh brazo de Jehová, despiértate, como en el tiempo antiguo, en los siglos pasados. ¿No eres tú que cortó a Ra y hirió al dragón? Algo que nosotros tenemos que tener muy en cuenta es que si Dios hizo sus proezas, si Dios hizo sus milagros, si Dios hizo sus grandes señales en el tiempo antiguo, también lo hará en este tiempo. ¿Sabes? Porque el mismo Dios de ayer es el mismo Dios de hoy. En Dios no hay sombra de variación. Algo que me llama mucho la atención y me agrada es que Dios no es un hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Sus proezas, sus milagros están presentes. Dios obra con libertad a su pueblo. Dios, Él le habló a Abraham, su amigo, directamente, y le dice que el pueblo iba a estar cautivo por 400 largos 30 años. Pero en el día oportuno, en el tiempo preciso, Dios le dio la libertad. Dios le dio la libertad y podemos ver cómo Dios obró para traer libertad a su pueblo. Y no lo sacó con manos vacías. Dice que el pueblo de Israel salió con la riqueza de los egipcios. Asimismo, Dios obrará en medio de estos tiempos. En medio de los momentos difíciles que tú y yo estemos pasando, Dios ha prometido traer libertad. Dios ha prometido traer libertad, libertad sobre sus hijos. ¿Por qué? Porque la liberación es el pan de los hijos. Hay que tener un despertamiento, hay que buscar el rostro del Señor. Es tiempo de despertarnos, no es tiempo de dormir. Es tiempo de que tú y yo anunciemos las virtudes, las promesas del Señor. Es tiempo de que nosotros nos vistamos con las ropas que Dios quiere que nosotros tengamos. Es tiempo de que nosotros busquemos ese rostro del Señor. Dios le habla al pueblo y dice: despiértate, despierta, la redención de Sión. La redención del Señor está. ¿Sabes que Dios ha prometido redimir a su pueblo y nosotros lo podemos ver?
Nosotros lo podemos ver tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, el plan de redención del Señor. Cómo Dios redimió a su pueblo, cómo Dios lo liberó, cómo Dios lo salvó, cómo Dios lo sacó de la cautividad, cómo se cumplió el salmo que dice: cuando Jehová hiciera volver los cautivos de Sión, seremos como los que sueñan. Nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán las naciones: grandes cosas han hecho Jehová con esto. ¿Sabes que muchas personas van a tener que reconocer la grandeza de Dios en medio de nuestra vida? Muchas personas van a tener que conocer el milagro, cómo Dios ha obrado en medio de nosotros, cómo Dios ha salido a libertarnos, cómo Dios ha derribado a Ra y al dragón. Dice la palabra del Señor en Isaías 51:9, que Dios hirió a Ra y al dragón, los hirió para traer libertad sobre su pueblo. Si Dios, amados y amadas, hizo milagros, hizo proezas, hizo señales en el tiempo antiguo, es el mismo Dios que está dispuesto a hacer milagros, señales y proezas en este tiempo. ¿Por qué? Porque nosotros solamente necesitamos creerle a Él. Necesitamos creerle, necesitamos despertar. Despierta, despierta, vístete de poder. Oh Sión, viste tus ropas, oh Jerusalén. Tus ropas hermosas, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo, dice la palabra del Señor. Sacúdete del polvo. Llega el momento en el cual tú y yo tenemos que sacudirnos. Sacudirnos espiritualmente. No podemos quedarnos estancados, no podemos quedarnos llorando sobre la leche derramada, no podemos quedarnos quejándonos. Tenemos que tomar las armas que Dios nos ha dado. Dice la palabra del Señor: porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino que son poderosas en Jesucristo para la destrucción de toda fortaleza. ¿Sabes que necesitamos tomar las armas? La palabra del Señor. Necesitamos clamar al Señor. Jeremías dice: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Son las cosas que Dios quiere manifestarse hoy en día. ¿Qué te está impidiendo que tú y yo despertemos? Que tú y yo salgamos del estancamiento, que tú y yo salgamos del sueño espiritual. Necesitamos despertarnos. Necesitamos vestirnos de ropas hermosas, como dice la palabra del Señor, su palabra, en medio de nuestra vida. Necesitamos quitar el atavío que hay en medio de nuestro cuello, aquello que nos está impidiendo a nosotros tener una dura cerviz, aquello que nos está impidiendo a nosotros buscar el rostro del Señor. Necesitamos quitarlo, pero somos nosotros los que tomamos la decisión. Dios le da la palabra, pero el pueblo era el que la tenía que obedecer. Dice: sacúdete del polvo. Sacúdete del polvo. En pocas palabras, Dios les dice: deja atrás tu pasado, deja atrás tu pecado, deja atrás tu inmundicia, deja atrás aquello que te está estancando, aquello que está impidiendo que la gracia y el favor del Señor avance en medio de nuestras vidas. Dios nos está diciendo: déjalo atrás, sacúdete, levántate. Toma las armas que Dios te ha entregado. Busca el rostro del Señor, porque buscar el rostro del Señor para nosotros nos hace bien, dice la palabra. Sacúdete y suelta las ataduras de tu cuello, cautiva hija de Sión. ¿Sabes que es necesario quitar toda cautividad? Dice la palabra del Señor que Dios lleva cautiva toda cautividad, pero nosotros necesitamos decirle: Señor, necesitamos una intervención divina tuya en medio de nuestra vida. Necesitamos que tu poder y que tu gracia se manifieste. Necesitamos que tú nos saques de esta cautividad en alas de águila. Necesitamos que tú nos des las fuerzas como las del búfalo, como las del toro salvaje. Necesitamos nosotros alzar nuestra mirada al cielo, como dice el Salmo 27, dice que Jehová: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, el Salmo 121. Necesitamos nosotros fortalecernos en la palabra del Señor. Necesitamos nosotros entender que es la palabra de Dios la que va a obrar en medio de nuestras vidas. Dice: siéntate, Jerusalén, y suelta las ataduras de tu cuello, cautiva hija de Sión. Porque así dice Jehová: de balde fuiste vendido, por tanto sin dinero seréis rescatados. En pocas palabras, Dios nos dice a nosotros: vas a ver la salvación tan grande con la cual yo te voy a sacar de en medio de ese proceso que estás pasando. Van a ver la salvación tan grande como Dios va a abrir el camino donde no lo hay. ¿Por qué? Porque Dios es experto, amados y amadas, en abrir caminos donde no lo hay. Porque Dios es experto en obrar. Dice: sacúdete del polvo y levántate. Siéntate, Jerusalén, suelta las ataduras de tu cuello, cautiva hija de Sión. ¿Qué nos está atando a nosotros?
¿Qué nos tiene a nosotros esclavizados? ¿Qué nos tiene a nosotros estancados? Los problemas físicos, los problemas familiares, los problemas espirituales, la economía, la crisis. Déjame decirte, dice la palabra del Señor, que los soltemos. Déjame decirte que la preocupación no nos va a solucionar a nosotros nada. Tenemos que ir a la fuente que se llama Jesucristo. Tenemos que ir ante Jesucristo. Jesucristo en la cruz del Calvario nos redimió a nosotros del pecado. Jesucristo en la cruz del Calvario nos redimió a nosotros para darnos a nosotros una nueva forma de vivir, para darnos a nosotros su promesa, su plan de salvación está vigente. Dice la palabra del Señor que de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Necesitamos nosotros entrar y entender que estamos llamados a ser nuevas criaturas. Sabes que Dios le habla al pueblo y le dice: despiértate, despiértate, vístete de poder, oh Sión. El primer despertar, despiértate. Le pide al Señor que se vista de su fuerza. Isaías 51:9, cuando Dios le dice: ¿cómo? El pueblo de Israel le dice a Dios que se despierte y que se vista de su fuerza. Despiértate, despiértate, vístete de poder, oh brazo de Jehová. Despiértate, como en el tiempo antiguo le está clamando el Señor. El pueblo le está diciendo: Señor, como tú lo hiciste en el tiempo antiguo, queremos que tú lo hagas ahora. Mira, es tiempo de nosotros decirle al Señor, es tiempo de nosotros recordar las promesas, es tiempo de nosotros recordar esos milagros que Dios hizo en el tiempo antiguo. Déjame decirte que los milagros de Dios son vigentes. Los milagros de Dios no caducan, los milagros de Dios son gratis, son por gracia. Y si nosotros le pedimos, dice: pídeme y te daré por herencia las naciones de la tierra. Y si Dios nos dice: te daré por herencia las naciones de la tierra, es porque estas promesas están vigentes para ahora, amados. Es porque tú y yo tenemos que tomar la palabra del Señor y pedirle. Necesitamos despertarnos. El segundo despertar es: despiértate, despiértate. Y le pide a Jerusalén que le recuerda las promesas de juicio. Déjame decirte que nosotros estamos llamados a recordarle a Dios las promesas. Dios no se ha olvidado, no, porque Dios no es un hombre para que mienta, ni un hombre para que se arrepienta. Pero cuando tú y yo leemos la promesa del Señor, nosotros con la palabra de Dios es que vamos y le decimos: Señor, tu palabra lo dice. Y cuando decimos tu palabra lo dice, le estamos recordándole a Dios lo que Él ha dicho. Y le estamos diciendo: Señor, yo lo creo. Y si yo lo creo, mis ojos lo verán. Y si mis ojos lo verán, Señor, voy a ver tus proezas, tus milagros en medio de mi vida. Le está recordando, le está diciendo: despiértate, despiértate. Le pide a Dios que se acuerde de las promesas que hizo, de los juicios antiguos, cómo Dios libertó al pueblo de Israel cuando abrió el Mar Rojo, cuando lo pasó en pie seco, cuando mandó las plagas. Déjame decirte que hay tantas promesas en las cuales Dios se glorificó en medio de su pueblo cuando su pueblo clamó. Y este es el tiempo de nosotros clamarle al Señor. Y vamos a ver cómo Dios se va a glorificar en medio de nuestras vidas. Hay una tercera promesa que el pueblo de Israel le hace al Señor, le pide. Dice: despiértate, despiértate. Le dice a Sión: vístete de poder, a la luz de los primeros en despertar. ¿Sabes? Cuando nosotros le pedimos al Señor que Dios se vista de poder en medio de nuestras vidas, que Dios nos ciña de poder, déjame decirte, es donde nosotros estamos llamados a darle al Señor la alabanza. Porque cuando tú y yo alabamos a Dios, déjame decirte que es donde los problemas se solucionan. Cuando tú y yo alabamos a Dios, déjame decirte, es donde nosotros vemos que la adversidad retrocede. Cuando nosotros alabamos a Dios, es donde vemos nosotros que las cargas se sueltan. Es donde los yugos se rompen, porque dice para el Señor: a causa de la unción, los yugos se rompen. La alabanza trae una unción fresca sobre nuestra vida. Cuando tú y yo alabamos a Dios, suceden cosas grandes y maravillosas. Dice un coro muy viejito: cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Estamos llamados nosotros a alabar a Dios y a despertarnos y a ver la grandeza de Jehová en medio de nuestras vidas. Y le dice: vístete, viste tus ropas hermosas, porque nunca más vendrá a ti ni incircunciso ni inmundo. Dios le está dando una promesa al pueblo de Israel. Le dice: si tú cambias tu forma de vestir espiritualmente, si tú cambias esas vestiduras tuyas, esas vestiduras que están impidiendo que la gracia del Señor se manifieste, el pecado que hay en medio de nuestra vida, si nosotros lo desechamos y lo quitamos, nunca más va a venir
incircunciso ni inmundo. O sea, directamente Dios va a colocar un vallado en medio de nuestras vidas. Pero necesitamos nosotros dar el paso. Porque Dios le dice al pueblo, vístete, quita las vestiduras inmundas. Vístete hermosa porque nunca más vendrán a ti. O sea, vístete hermosa, vístete de la palabra. Porque cuando nosotros nos vestimos de la palabra del Señor, amados, la palabra del Señor es protección en medio de nuestras vidas. Dice, porque nunca más vendrá a ti ni incircunciso ni inmundo, Jerusalén. Jerusalén podía ponerse ropa de belleza y de gloria, porque el tiempo del juicio se había terminado. Esto demuestra que en este pasaje tiene un cumplimiento final en los últimos días. Déjame decirte que cuando tú y yo leemos la palabra del Señor y entendemos que Dios le está diciendo, sacúdete el polvo, levántate y siéntate, Jerusalén, suelta las ataduras de tu cuello, cautiva hija de Sión, porque así dice Jehová, de balde fuiste vendido, por tanto sin dinero seréis rescatados, porque así dice el Señor, mi pueblo descendió a Egipto en tiempo pasado para morar allí. Y el asirio lo cautivó sin razón. No está diciendo que hay un tiempo de cumplimiento de las promesas del Señor. Tal vez tú llevas tiempo en cautiverio. Tal vez tú llevas tiempo pasando momentos difíciles. Pero Dios quiere traer libertad. Dios quiere que el cumplimiento de su palabra se manifieste en tu vida y en mi vida. El cielo y la tierra pasarán, pero las palabras de Dios nunca pasarán. Déjame decirte que Dios quiere que nosotros nos vistamos y estemos bien. Déjame decirte que Dios no quiere que su nombre sea blasfemado. ¿Cuántas personas blasfeman el nombre del Señor por las circunstancias que están pasando, por las aflicciones que están pasando? Pero es tiempo de nosotros decirle, Señor, quita toda carga que hay en medio de mi vida y permites que yo sea luz en medio de mi entorno y permite que tu palabra, tu gracia impacte la circunstancia donde yo estoy. Permite que mi vida sea transformada por tu presencia. Porque necesitamos nosotros ir a la presencia del Señor. Porque necesitamos nosotros estar unidos al Señor. ¿Sabes que Dios quiere que su palabra se cumpla? Porque así dice Jehová, de balde fuiste vendido, por tanto sin dinero seréis rescatados, dice la palabra del Señor en el verso 3 de Isaías 52. Déjame decirte que trágicamente Jerusalén se fue tras otros dioses, como alguien que se vende de balde, aunque así ellos serían bendecidos al ser rescatados sin dinero. Cuando tú y yo conocemos la verdad y nos vamos tras cosas que no son verdad, que es mentiras, déjame decirte que si nosotros nos humillamos y le pedimos al Señor, Dios es experto en traer libertad. Pero esto no nos lleva a nosotros a entender que vamos a estar siendo, perdóname la expresión, como el perro que vuelve a su vómito y como la puerca lavada que se revuelca en el seno. Nosotros tenemos que tener esa libertad porque lo que el Hijo libertare será verdaderamente libre. Dios envió a su Hijo para que nos rescatara a nosotros. Derramamiento de sangre, porque la sangre de Jesucristo es la que nos limpia a nosotros. Jerusalén se vendió, se fue tras otros dioses, amados, pero Dios en medio de su infinita misericordia los rescató a ellos. ¿Sabes cuántas veces tú y yo hemos estado alejados de la presencia de Dios? Y es por su misericordia que hoy estamos en el camino. Y es por su misericordia y su amor que hoy nos sostenemos en pie. Déjame decirte que cuando dice que sin dinero será rescatado, es por la misericordia de Dios. Porque la misericordia de Dios respondió a la petición que ellos le dijeron a pesar del pecado. Porque dice la palabra del Señor que donde abunda el pecado, sobreabundará la gracia de Dios. Sin dinero seréis rescatados. Pero esto significa que no costará nada el final. Nada al final. Isaías 52 empieza describiendo el gran costo de la salvación. De la salvación que Dios tuvo que pagar por nosotros. Nosotros muchas veces decimos la salvación es gratuita. Sí, para nosotros es gratuita. Pero al Padre le costó. Al Padre le costó mandar a su Hijo a la cruz. Al Padre le costó que Jesús fuera crucificado en una cruz del Calvario, amado, y derramara su sangre para traernos a nosotros salvación, para nosotros traernos bendición. El Señor reivindica su nombre
frente a aquellos que blasfeman. ¿Sabes que cuando alguien blasfema el nombre del Señor, Dios lo avergüenza? Dios los avergüenza, Dios reivindica su nombre, Dios restaura toda ofensa que el enemigo ha querido hacer. Cuando alguien habla mal del Señor, cuando alguien nos quiere avergonzar porque nosotros buscamos de Dios, Dios se manifiesta y Dios es experto en tapar bocas de leones. Dios es experto en obrar, porque así dice Jehová, el Señor: mi pueblo descendió de Egipto en tiempo pasado para morar allí, y el asirio lo cautivó sin razón. Ahora, ¿qué hago? Aquí, así dice Jehová, ya que mi pueblo es llevado injustamente, y los que en él se enseñorean lo hacen aullar, dice Jehová, y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa. En aquel día, porque yo mismo que he hablado, he aquí estaré presente. Dios le está hablando al pueblo de Israel, le está diciendo que Dios se va a glorificar, como Dios se quiere glorificar en medio de nuestra vida. Dios es menospreciado, y mira cómo las naciones han oprimido a su pueblo. ¿Sabes? Cuando nosotros somos menospreciados, cuando nosotros somos oprimidos, Dios no está mirando, Dios no está distante, Dios está pendiente. Y Dios dice en su palabra que Él desnuda su brazo ante las naciones, que la mano de Jehová no se ha cortado para bendecir a su pueblo, que Dios quiere obrar en medio de nuestra vida. El pueblo de Israel, el pueblo de Jerusalén fue oprimido por los egipcios, fue llevado cautivo por los asirios sin razón, y los babilonios se lo llevaron cautivo, pero Dios les dio la libertad. Sabes, en medio de los procesos que tú y yo estemos pasando, tengamos en cuenta algo: Dios quiere darnos la libertad a nosotros. Dios quiere obrar en medio de nuestra vida. Isaías 49:3 dice la palabra del Señor en el libro del profeta Isaías, capítulo 49, versículo 3 dice: y me dijo, mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. ¿Sabes? Dios miró a Israel como su siervo. Dios te mira a ti y me mira a mí como su siervo. Y así nosotros estemos pasando momentos de cautiverio, momentos difíciles, momentos de aflicción, Dios se glorificará en medio de nuestra vida. Y dice en el versículo 6 de Isaías 49, dice: poco es para mí que tú seas mi siervo, para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz a las naciones, para que seas mi salvación hasta los postreros de la tierra. ¿Sabe? La salvación de Dios es para todo aquel que quiere aceptarla. La salvación es por gracia, nosotros por fe, y por fe vamos a ver cumplidas las promesas del Señor. Y lo podemos ver cuando directamente nosotros podemos analizar las escrituras, como el etíope le habla a Felipe y le pregunta sobre la palabra del Señor, el plan de salvación, cómo la palabra del Señor se ha expandido directamente hacia todas las naciones. Y dice la palabra del Señor que el evangelio de Jesucristo será predicado por todo el mundo, y ahí será el fin. Y ya Dios, a través de sus medios, está haciendo de sus vientos sus mensajeros y de las llamas de fuego sus ministros, para que la palabra del Señor corra velozmente. Pero nosotros tenemos que creerle al Señor, y nosotros tenemos que empezar a quitar los atavios que hay en medio de nuestra vida, las vestiduras viles, y empezar nosotros a vestirnos con las vestiduras que Dios quiere que nosotros tengamos, tomar las armas que Dios nos ha dado, que es su palabra, para anunciarla, para poder conocer esa verdad, y esa verdad nos haga libres de todo yugo, de toda esclavitud física, espiritual, familiar, laboral, la esclavitud que sea. Dios es experto en sacar al cautivo. Dios es experto en abrir cárceles. Dios es experto en obrar milagros. Pero tenemos que creerle al Señor, porque hay tiempo de despertar.
Este es el tiempo en el cual Dios quiere que nosotros despertemos para que la luz de Cristo brille en medio de nuestras vidas. Este es el tiempo de despertar. Podemos ver a través de la palabra del Señor, desde Génesis hasta Apocalipsis, que la palabra del Señor trae consuelo, trae bendición, trae sanidad, trae libertad a todo aquel que la quiere aceptar. Dios nos garantiza a nosotros la victoria. Dios nos garantiza a nosotros la salvación. Dios nos garantiza a nosotros la oportunidad de ver tiempos nuevos. ¿Por qué no meditas en este día a través de este devocional Descansando en Dios? Hemos hablado que es el tiempo de despertar. El tiempo de nosotros ver la gloria y la gracia del Señor en medio de nuestras vidas. Amado, ¿qué cautividad hay en medio de tu vida que hoy en día te tenga estancado? Déjame decirte, al pueblo de Israel, claro, todos los que se levantaron a quererlos colocar yugo de esclavitud, Dios los liberó. Y si Dios lo liberó al pueblo, también lo hará con nosotros, porque nosotros hacemos parte de ese pueblo de Israel espiritual. Somos parte de la iglesia de Cristo, una iglesia en la cual Jesús redimió y compró con su sangre preciosa, nos restauró y nos ha dado la oportunidad de que tú y yo entremos confiadamente al trono de la gracia para recibir allí el profundo socorro de parte del Señor. Bendiciones del Eterno, hasta una próxima oportunidad, que Dios te bendiga. Si este mensaje ha sido bendición para tu vida, yo te invito a que lo compartas para que muchos entendamos que es tiempo de despertarnos, es tiempo de ver la gloria de Dios y las maravillas en medio de nuestras vidas. Que Dios te bendiga, hasta una próxima oportunidad.